cinética de partículas. Aquí yo lo voy a poner, ustedes pónganlo también. Voy a poner con rojo. Cinética de partículas. Espero si le entiendan a mi letra, ¿eh? Ahí está, cinética de partículas. Bueno, vamos a empezar con esta unidad 3. Repito, aprovechen que esta unidad es sencilla. Suelo poner también dos problemas en esta unidad. Entonces, lo primero que debo explicar en esta parte de la unidad 3 pues esto de cinética de partículas, pues es precisamente explicar qué es cinética, ¿no? Aunque al inicio del curso ya había hecho un resumen más o menos de lo que era cinemática y de lo que era cinética, pues ya vamos a dedicarnos a la cinética. Entonces, que quede claro que aquí en la cinética a nosotros lo que nos importa es las fuerzas que me van a generar un movimiento, ¿sí? En la cinética sí importa la fuerza que me genera el movimiento, ¿sí? En las dos unidades pasadas solo hablábamos de posición, velocidad y aceleración, y ahora vamos a hablar de fuerzas y de lo que pasa cuando yo le aplico a un cuerpo dicha fuerza, ¿sí? Entonces, para comenzar, aquí voy a dictar algo, jóvenes. Entonces, pónganle ahí, por favor, abajo de cinética de partículas, lo siguiente. Es un párrafo, pues, pequeño, unos cuantos renglones. Entonces, pónganle ahí. Es la parte de la física, es la parte de la física, es la parte de la física que estudia la relación, es la parte de la física que estudia la relación que existe, es la parte de la física que estudia la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Repito de nuevo, es la parte de la física que estudia la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, coma, su masa, sobre un cuerpo, coma, su masa y el movimiento de este mismo, punto y seguido. La cinética se utiliza para predecir el movimiento. La cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas. La cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas, coma, o para determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. Las fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. Hasta ahí es lo que les iba a dictar, ¿sí? Entonces, eso es la cinética, jóvenes, ¿sí? No hay mucho que hablar sobre ello. Eso que les dicté, lo que les dice es que la cinética se encarga de estudiar las fuerzas que actúan sobre su cuerpo, es decir, sobre una partícula, sobre un cuerpo rígido, la masa y el movimiento de este mismo cuerpo, ¿sí? Aquí sí nos importa la masa, ¿por qué? Porque, bueno, ahorita voy a empezar a enlistar las leyes de Newton y la más famosa que vamos a usar, pues es la 2, que es la que ustedes ya conocerán, que es la de fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, por eso nos habla de masas, esta parte de la cinética, y es importante que recuerden que la cinética se utiliza para predecir el movimiento en un cuerpo ocasionado por una fuerza o por varias fuerzas, o también para determinar esas fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, que quede muy, muy claro, es o calcular fuerzas que me generen un movimiento que me indique un problema, o ya sea calcular las fuerzas que me, eh, pues sí, que me estén afectando el movimiento, ¿sí? Entonces puede ser calcular fuerzas para una cierta aceleración o calcular una aceleración para que se produzca una fuerza, ¿sí? Entonces pueden ser esas dos cosas que acabo de mencionar. Repito, ya sea calcular fuerzas para un determinado movimiento, es decir, una aceleración, o ya sea calcular una aceleración para una fuerza dada, ¿sí? O una fuerza resultante dada. Entonces, el primer tema, pues es leyes de Newton, lo voy a empezar a explicar. Eh, Comúnmente son tres en esto de las leyes de Newton.
Pero bueno, actualmente, pues la verdad es que son cuatro leyes. Y la última, obviamente que esa tiene que ver con la ley de gravitación universal, que esa es más aplicado entre atracción de cuerpos y pues planetas. Pero esa al final, ahorita que acabe las tres, la explico así de manera breve. Entonces, pónganle por favor ahí de título, lo voy a poner yo en otro color, en color negro. Pónganle leyes de Newton. Sí, y pues ustedes ahí me dirán, ¿alguien se acuerda de las leyes de Newton? Esperaba terminarla antes de que fuera la hora, pero espero no pase tanto eso del problema que nos está pasando ahorita. Pero bueno, leyes de Newton. Lo que estaba comentando, ¿alguien se acuerda de las leyes de Newton? ¿Algo es Sí, una noción que tenga? ¿Cuáles son? la primera es la inercia. Todo Exacto. objeto sigue en movimiento a menos de que se le aplique una fuerza contraria, ¿no? Una fuerza, no precisamente tiene que ser Sí, una fuerza. contraria, pero Y una fuerza sí. Esa es la uno. la segunda, La la dos, fuerza ¿cuál es es? igual a masa por aceleración. Ajá. ¿Y la Y la tres? tercera es la de a toda acción le corresponde una reacción. Exacto. Ahí las dijo su compañero, ¿sí? Esas son las leyes de Newton. Sí, acuérdense de ellas porque pues a veces se las preguntan en otras materias y andan patinando ahí que no saben, ¿verdad? Pero sí, son esas. Entonces, yo las voy a explicar de manera sencilla cada una de ellas. Ahí ustedes deciden si hacen anotaciones en cuanto a lo que yo mencione, pero sí, aquí déjenme pongo bien Las que dijo su compañero son las leyes de Newton, es correcto, esas tres. Y ahorita explicaré la última, que es la de la gravitación universal. Entonces, las voy a enlistar, solamente aquí voy a poner el título. La primera es la ley de la ley de la inercia, ya que dijo su compañero. Entonces le voy a poner aquí uno, ley de inercia. Es una Y esa, ¿eh? Que no parezca. Ley de inercia. ¿Qué me dice esta ley? Lo que ya mencionó su compañero, ¿sí? Cuando no existe una fuerza, específicamente una fuerza externa actuando sobre un cuerpo, pues este no se va a acelerar, ¿sí? Entonces, su nombre lo dice, es la inercia, porque pues es cuando si yo no le aplico a un cuerpo alguna fuerza externa para moverlo, pues no se va a mover, ¿no? Eso es algo lógico, pero también tiene una variante, esa primera ley, esa ley de la inercia. Esa ley de la inercia también me dice que como yo no le estoy aplicando una fuerza a un cuerpo, quiere decir que no va a haber aceleración. Pero esa variante me dice que si un cuerpo ya se está moviendo con una velocidad constante, que ese cuerpo va a seguir moviéndose con esa velocidad constante. Si lo quieren ver, que si un cuerpo ya viene a una velocidad constante y yo no le aplico ninguna fuerza, ese movimiento puede seguir pues hasta el infinito y más allá a velocidad constante, siempre y cuando haya velocidad constante. Ya cuando ya cambia esa velocidad, pues ya no se presenta la ley de la inercia. Es una excepción, ¿sí? Digamos que es una variante de esa ley de la inercia. Entonces, si se fijan, el común denominador de esta ley de la inercia es que no hay aceleración. ¿Sí se fijan? Porque yo ya dije que si yo no le aplico una fuerza externa a un cuerpo, pues no lo voy a mover y por tanto este cuerpo no va a tener aceleración. ¿Sí? Entonces, les repito, la característica importante de la ley de la inercia es que la aceleración es cero. ¿Sí? Por eso les comentaba lo de la velocidad constante, porque ustedes saben que si un cuerpo se mueve a velocidad constante, no tiene aceleración. Entonces, esas son las dos características importantes de la ley de inercia que ya comentaba su compañero. ¿Sí? ¿Se comprende esa parte, jóvenes? Sí, profe. Bueno, la Correcto, profe. segunda es la que ya dijo su compañero, la más famosa y la que más vamos a estar utilizando aquí en esta unidad 3, que es la de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí ley de la aceleración. ¿Sí? Ley de la aceleración. Sí, esta es una. Bueno.
Aquí, ¿qué podemos decir? Pues ya lo dijo su compañero, la más famosa de todas y es la que me relaciona la fuerza y la aceleración. ¿Cuál es la fórmula? Esta que voy a poner aquí. Fuerza igual a masa por aceleración y aquí ya vamos a estar manejando la masa y la fuerza. Eso es nuevo. La aceleración, pues ya sabemos desde las unidades pasadas a qué se refiere. Entonces, básicamente lo que me dice esta ley de la aceleración es que cuando una fuerza resultante actúa sobre un objeto de masa m, lo que ustedes gusten, de masa m, el objeto de masa m se va a acelerar de una manera directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Ustedes me pueden decir, ¿qué está diciendo? Bueno, lo único que le estoy diciendo es si yo despejo la aceleración de esa ecuación tan famosa de Newton, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Y esa ecuación me dice lo que yo les acabo de plantear, que si yo le aplico una fuerza resultante en un objeto de masa m, ese objeto de masa m se va a acelerar de una manera directamente proporcional a la fuerza que yo apliqué o a la fuerza resultante e inversamente proporcional a su masa. Y eso quiere decir esa ecuación. No sé si se entiende. ¿Sí se comprende, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces aquí sí hay que cuidar muy bien las unidades cuando estemos usando masa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo digo? Ustedes saben que las fuerzas en el sistema internacional se miden en newtons. Ustedes ya las tuvieron que haber visto en estática mucho, las unidades. Puede ser en sistema internacional en newtons o podemos en el sistema inglés pues manejarlo como libra fuerza, ¿sí? Pero tienen que tener muy en claro que la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos, ¿sí? Entonces, vamos a estar haciendo problemas eh, en esas unidades y quizá también algunos en sistema inglés. Entonces, ahí la fuerza nos la van a dar en libras o el peso, por ejemplo, el peso nos lo van a dar en libras y habrá que convertirlo a su unidad, que bueno, esa unidad en el sistema inglés de masa, no sé si lo han escuchado, pero es el slug. ¿Sí han escuchado esa unidad? Pero yo comúnmente no lo menciono como slug porque es una unidad vieja que ya está descontinuada, ¿sí? Entonces el slug, digamos que es la unidad de masa para el sistema inglés, pero en la mayoría de los libros actuales ya no utilizan slug y simplemente ponen la unidad que resulta de dividir ese peso o esa fuerza en libras entre su gravedad. Entonces básicamente termina con unidades de libras segundo cuadrado sobre pie. Esas son las unidades que resultan de dividir libras entre pie sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, les digo, en los libros actuales no le ponen el look porque les digo, es una unidad ya muy vieja. Pero bueno, que les quede claro que en sistema inglés estaremos haciendo eso. Y pues en el sistema internacional, pues kilogramos, que es la unidad de masa, ¿sí? Bueno, y la aceleración, pues ya saben, ¿no? En el inglés, pie sobre segundo al cuadrado, en el internacional, metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que hay que reconocer de esta ecuación. Sí, bueno. Y pues vamos con la última, que también ya dijo su compañero. La última ley es la ley de acción-reacción. Sí, aquí tendré que explicar algunos detalles básicos, nada más de un enunciado muy famoso sobre eso. Sí, pero no sé si con la segunda ley quedó claro a lo que me estoy refiriendo. Sí, jóvenes. Sí. Bueno, muy callados. Les pregunto porque no va a ser que se me apague el micrófono otra vez. Ayer se me apagó, no sé por qué, pero no. Estaba al pendiente de eso. Bueno, la 3. La 3 es la ley de acción-reacción. Repito. ¿Qué me dice esta ley? Comúnmente cuando uno la ve en prepa, ahí le dicen
que se aprenda un enunciado muy común. Y ese enunciado común sobre la ley de acción-reacción me dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de la misma magnitud, de la misma dirección, pero en sentido contrario. Repito, a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de la misma magnitud, de la misma dirección, pero con sentido contrario. Sí, básicamente eso es lo que me dice la última ley común, porque por ahorita hablaré de la 4. Básicamente lo que dice eso es de que, por ejemplo, si yo tengo aquí un punto A, es de que si está, por ejemplo, en una pared clavado, ¿qué va a pasar? Si yo quiero clavar un tornillo o un clavo, mejor dicho, lo que ustedes quieran, en una pared, pues obviamente que yo le tengo que aplicar una fuerza para poder, pues clavarlo, ¿no? Pero la pared obviamente que va a ejercer una fuerza en la misma magnitud y en la misma dirección hasta el punto en el que ceda y que yo aplique una fuerza mayor y pues ya pueda introducir ese clavo en la pared. Entonces, básicamente eso es lo que me dice. Ese es un ejemplo común de que, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza, aquí la voy a poner en color rojo, en esta dirección, si yo le aplico una fuerza así, voy a poner F, pues ¿qué va a pasar? Que se va a presentar una misma fuerza de la misma magnitud, de la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Pues que yo tendría una fuerza aquí, en esa misma línea de acción. ¿A qué me refiero con la misma de la acción? Pues en la misma inclinación, ¿no? Pero ahí ya no sería F, ya le tendría que poner menos F. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario, ¿sí? Eso básicamente es lo que me dice la ley de acción-reacción. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, profe. Bueno, no hay más que explicar sobre eso. Les digo, la que más vamos a usar pues es la 2, que esa es la que interfiere ya directamente una ecuación. Esa de fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, la última solamente lo voy a decir meramente como cultura general. La 4 es la ley de gravitación universal. Esa también es de Newton, ¿sí? Entonces póngale ahí, lo voy a poner a un lado. 4, ley de gravitación universal. No, un poco hacia la derecha. Gravitación universal. Ahí está. Bueno, básicamente esta ley de gravitación universal me define o me describe o me explica la atracción entre cuerpos, ¿sí? Entre dos cuerpos que tengan masa m, ¿sí? Entonces, no sé, ustedes ya están familiarizados, ustedes ya llevaron, por ejemplo, electricidad de magnetismo, saben cuál es la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, fíjense, la ley de Coulomb es esta. La K, que es la constante ahí de proporcionalidad, y se multiplica una carga 1 por una carga 2 y se divide, ¿no? Entre R cuadrada, ¿sí? La ley de gravitación universal es una ecuación muy similar, nada más que obviamente que ahí la constante de proporcionalidad cambia y en lugar de tener cargas, tenemos masas, ¿sí? Entonces, ustedes en la ley de Coulomb lo que obtienen o lo que calculan, pues son fuerzas de atracción entre cargas, ¿no? Cargas, pues electrostáticas, ¿sí? Entonces, lo que cambia aquí es de que no son cargas, sino son masas. Y pues la K cambia por una constante que es una constante G mayúscula, que es la constante de gravitación universal. Lo demás queda igual. Entonces, la ley de gravitación universal es la siguiente. La voy a poner ahí abajo en color rojo. Me dice que la fuerza entre dos cuerpos se calcula con la constante G mayúscula, masa 1, masa 2 y dividido entre R cuadrado, donde ustedes saben que R cuadrado pues es la distancia que separa, en este caso, a las dos partículas o los dos cuerpos que se están atrayendo, ¿sí? En el caso de la de Coulomb, ustedes saben que pues entre las dos cargas, y en el caso de la gravitación universal, pues en el caso de los dos cuerpos, ¿no? De las dos masas de esos cuerpos, ¿sí? Ahí como cultura general, pues bueno, la G tiene un valor, ahí se los voy a poner, si mal no recuerdo es de 6.67
43 por 10 a la menos 11, si mal no recuerdo. ¿Sí? Básicamente esa es la unidad. Sí, pues bueno, en el sistema internacional pues sería Newton metro cuadrado sobre kilogramo. ¿Sí? Esa sería la unidad de la constante. Esa es la constante de gravitación universal. Bueno, les digo, esa básicamente lo que me describe es la atracción entre dos cuerpos y se aplica mayormente a planetas, ¿sí? Y ahí interfieren ya las leyes de Kepler, de Kepler, tres leyes de Kepler que bueno, ahí me describen cómo se mueven los planetas alrededor del Sol y las trayectorias que hacen, ¿no? Elípticas y algunos periodos ahí de rotación y de traslación alrededor del Sol, ¿sí? Pero bueno, esas son las cuatro leyes de Newton, ¿sí? Las que nos importan más a nosotros, pues son las primeras tres. ¿Dudas con eso? No, profe, ¿Preguntas? ninguna. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a empezar con un problema No, entonces. profe. ¿Todo bien? Vamos a usar Sí, profe, todo bien. la segunda ley con un problema. Este problema, obviamente, que son varios incisos, ¿eh? Pero no se vayan con la finta porque pues está muy sencillo, está muy rápido. Vamos a ver si lo acabamos en unos 15 minutos. Y ahí terminamos la clase. Déjenme, déjenme busco, ya tenía el texto, ahí se los pego, ahí, denme un momento. ¿Ya copiaron eso de ahí? Ya, profe. Bueno, aquí lo voy a copiar porque este sí no viene en el libro. Son segundos cuadrados, ¿eh? Aquí no he visto cómo se le pone el exponente, pero creo que sí se podía, pero bueno, nada más que quede claro que es cuadrado, ¿eh? Es estos dos que están aquí, que es exponente. Entonces, me lo bajo un poco. Ahí está el problema, ¿sí? Me lo hago un poco más pequeño. Ahí está bien, ¿sí? Son 6 incisos, pero vamos a obtener una tensión, que pues una tensión, ustedes saben que una tensión pues es una fuerza también, entonces vamos a tener que aplicar eh, la segunda ley de Newton, que es la de fuerza igual a masa por aceleración, pero aquí explicaré algunas consideraciones importantes que se deben de hacer en cuanto a la aplicación de dicha ecuación. Entonces, me dicen cuando lo terminen de copiar, yo mientras iré dibujando el esquema de ese problema y empezamos, ¿sí? Entonces me avisan.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Listo? Ya, profesor. Listo, profe. Bueno, ahí estaba dibujando más o menos. Ese es un objeto. Ahí nos da la masa. Voy a leerlo rápidamente. Nos dice que un objeto de 20 kilogramos se cuelga del extremo de una cuerda. Eso que está en color rojo, pues viene siendo la cuerda. Y aquí es como si fuera una pared. Está sujeto de una pared, de una superficie, ¿no? Entonces nos dice encontrar la tensión de la cuerda hacia el objeto. Y ahí empiezan los incisos. El A, si sube a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. B, si baja a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. C, si sube con velocidad constante. Y D, si baja con velocidad constante. Y por último, si sube a razón de 9.81, que es la gravedad. Y el último, si baja a razón de gravedad. Sí, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense, la convención, la convención que siempre se recomienda al usar la segunda ley de Newton. Y fíjense, ¿por qué la vamos a usar? Porque evidentemente que tenemos una masa, ahí ya nos la dan en kilogramos, queremos sacar una tensión, que es una fuerza, y nos dan ahí diversos escenarios de aceleración. Entonces aquí vamos a estar encontrando una fuerza, una tensión. Bueno, entonces la convención peculiar que se emplea cuando ustedes utilicen la segunda ley de Newton es que siempre consideren positivo hacia donde está el movimiento del objeto. ¿Sí? Siempre positivo hacia donde se mueve el objeto. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, si aquí en el A sube, nuestro positivo será hacia arriba. Si baja, nuestro positivo será hacia abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense, de aquí, evidentemente que pues, bueno, voy a estar subiendo, el A es que sube a razón de 2 y el B que baja, ¿no? Entonces voy a estar subiendo aquí para no batallar con la escritura. Entonces, fíjense, yo les pregunto, algo muy importante, la tensión de esa cuerda, ¿hacia dónde irá? ¿Hacia dónde va esa tensión de esa cuerda? ¿Hacia dónde, jóvenes? ¿Hacia abajo, profe? Mm, fíjese, si usted le da una tensión hacia abajo, ¿qué va a pasar con el objeto? Se nos cae. Hacia arriba va. Va hacia arriba, Oh, sí, jóvenes. cierto, Las sí, cierto, sí. tensiones, obviamente que aquí si ustedes me dicen que la tensión, la línea roja va hacia abajo, pues se me va a caer el objeto. Y precisamente no es lo que me dice el texto, me dice que cuelga. Entonces tiene que sostenerse de alguna manera. Entonces, en todos estos casos de este problema, pues la tensión de la cuerda siempre irá hacia arriba. Y se van a dar cuenta que en los problemas, regularmente la tensión en los escenarios que analicemos siempre va del cuerpo hacia afuera. Casi siempre. O del centro hacia afuera. O hablando de poleas, del cuerpo hacia la polea, que ya lo verán. Es decir, siempre va saliendo regularmente la tensión del cuerpo. En este caso el cuerpo es aquí. Y obviamente aquí la razón de por qué va hacia arriba es pues para que no se caiga, porque si no pues se cae y no habría tensión que calcular porque se me caería el objeto. ¿Sí? Entonces, de entrada, ustedes lo que deben de identificar aquí es que esa tensión va hacia arriba. Eso es lo primero. ¿Sí? Aquí voy a subir ahí pongo ahorita las aceleraciones. Entonces, lo primero es que va hacia arriba y yo le voy a poner una T mayúscula que me va a indicar tensión. Otra cosa que deben de identificar, como ese objeto tiene masa, nosotros sabemos que todos los objetos tienen peso. Acuérdense aquí que masa no es igual a peso. Y acuérdense que el peso es la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Por tanto, este objeto de masa m tiene peso. Y ustedes saben que el peso pues siempre va hacia abajo, ¿no? Que ese peso pues, lo tenemos que calcular. ¿Cómo lo calculamos, jóvenes? La masa del objeto es 20 kilogramos. Por la gravedad. Exactamente, por la gravedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El peso es igual a masa por gravedad. Entonces aquí lo voy a poner, peso es igual a masa por gravedad. Y eso vendría siendo pues, los 20 kilogramos por la gravedad, que es 9.81, ¿no? Estamos en sistema internacional. Y ahí si fueran tan amables de ayudarme. 196.2 newtons. Ok. Ahí está, fíjense, ya cambió newtons, ¿eh? Porque ya es peso y estamos en sistema internacional. Entonces,
¿Qué habrá que colocar ahí? Pues ese peso. Entonces yo le voy a poner ahí peso, abajo, peso igual a 196.2. Y precisamente no vamos a durar tanto, espero, porque ese mismo dibujo yo lo voy a copiar para los demás incisos. Aquí le voy a poner solamente que estamos con el inciso A. ¿Qué pasa? Yo debo de dibujar hacia donde me dice que va la aceleración. Ahí me dice que suba a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí yo las voy a indicar con un color negro y con una flechita. ¿Qué me quiere decir? Que yo quiero que ese objeto pues suba a razón de una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? El objeto, ustedes saben que se está moviendo solamente de manera vertical y ese inciso me dice, me pide que suba. ¿Sí? Déjenme aquí nada más subo esto de aquí. Entonces, fíjense, esto va a ser rápidamente porque va a ser una sumatoria solamente de fuerzas. Fíjense, como está en Y, yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas y esa sumatoria de fuerzas la igualaré a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, como les comenté desde el inicio, su positivo es hacia donde se está moviendo el objeto y aquí me pide el inciso A que se mueva hacia arriba. Por tanto, va a ser que sumatoria de fuerzas igual a que jóvenes, a masa por aceleración, pero mi positivo hacia donde se está moviendo el objeto o hacia donde quiero que se mueva el objeto, entonces sería hacia arriba. ¿Sí? ¿Y qué debo hacer? Pues una sumatoria y se acabó. ¿Qué está hacia arriba? La tensión. ¿Qué le pongo? Pues T. Así nada más. Hacia arriba está T, positiva. Menos el peso, ¿por qué? Porque va hacia abajo. ¿Qué más fuerzas hay? No hay nada más. ¿Igual a qué? A masa, ¿por qué? Por aceleración. Y ya. ¿Qué es lo que me importa de a mí aquí? Pues sacar la tensión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues despejo la tensión. ¿Y qué me va a quedar? Masa por aceleración más peso. ¿Qué hago? Pues solamente sustituyo. ¿Cuál es la masa, jóvenes? 20 kilogramos. ¿Cuál es la aceleración? La que me dice el inciso. 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es el peso? Ahí me lo dijo su compañero. Y ya. Sería 20 por 2, es 40 más 196.2, 236.2. ¿Dudas en eso, jóvenes? No, profe. Newtons. Ahí está el inciso A. ¿Por qué pongo este? Pues para que sepan cómo aplicar esa ecuación, esa segunda ley de Newton, considerando su positivo siempre hacia donde se está moviendo el objeto. ¿Dudas, preguntas con ese inciso A? No, profe. Bueno, voy a tomar ese mismo esquema para hacer el inciso B. Les digo, si aquí no lo acabamos, pues bueno, este sí podrán ustedes terminarlo, no tiene mucha complicación. Déjenme mover un poco más a la derecha porque si no lo va a pegar ahí en lo que ya hice. Entonces, si se fijan, es un problema pues relativamente sencillo. Entonces vamos a empezar con el B, ¿sí? El B, ¿qué me dice, jóvenes? Que baje, ¿no? A esos mismos 2 metros sobre segundo. Entonces, Sí, ¿qué hago? a razón de. Sí. De 2. Pues yo le pongo la flechita hacia abajo y le pongo 2. 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo. Voy a tener que hacer una sumatoria de fuerzas, nada más que ahora mi positivo hacia dónde va a ser, jóvenes. Hacia abajo. Hacia abajo. Pero siguen igualando a masa por aceleración. Siempre, esto sí lo aclaro, siempre que haya movimiento de un cuerpo, ustedes deben de usar segunda ley de Newton. Siempre que haya movimiento. ¿Sí? A menos que les diga que es velocidad constante, pues ahí sí no. Pero si no les dice que es velocidad constante, siempre hay que usar esta ecuación. Y aquí, pues fíjense que el peso, aquí sería positivo, no el peso. Y la tensión negativa. Y pues ya, despejamos T
¿Y cómo me quedaría? Me quedaría peso menos masa por aceleración. Y pues ya. 196.2 newtons menos el 20 por 2. $156.2. Gracias. Newtons. Ahí está el inciso B. ¿Dudas, jóvenes? En esos dos incisos. No, profe. Bueno, ya lo copiaron. Ahora déjenme copio para ir iniciando el inciso C. Entonces, como ven, este ejercicio es muy simple, pero pues nos ayuda para poder identificar eso de los signos, ¿sí? De que la segunda ley de Newton se recomienda que siempre tomen como su positivo, pues hacia la dirección del movimiento del objeto, del cuerpo, de la partícula, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. No sé si esto ya lo habían copiado. Los Sí, dos profe. sencillos. Bueno, vamos con el C. El C y el D están muy sencillos. ¿Por qué? Porque nos dicen que suba y baje a qué? A velocidad constante, ¿no? ¿Y qué quiere decir que es velocidad constante, jóvenes? Que es igual a 0, ¿no? Exacto. Entonces, pues, aquí se nos ahorra bastante, ¿no? El C era que suba, ¿no? Y le voy a poner solamente V constante, le voy a poner. Ustedes saben que la aceleración es 0. Entonces volvemos a aplicar. Ahí lo de que suba, pues solo me serviría para aplicar la ecuación. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Mi positivo es hacia arriba. Y pues sería T menos W igual a masa por aceleración. Pero pues si mi aceleración es 0, pues este producto del lado derecho del igual se me hace 0, ¿no? ¿Y qué me queda, jóvenes? Me quedaría que T menos W es igual a 0. Y por tanto T es igual a W. Y por tanto T es igual a ese peso. Ahí está el inciso C. Bueno, aquí me voy a ayudar de esto que copié. El hice para copiar el del inciso D. Y nada más, pues borraría la flechita que sería hacia abajo, ¿no? ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Qué va a pasar con el inciso D? Pues va a ser lo mismo, ¿no? Y pues nos tiene que dar la misma atención. No tendría por qué darnos otra, ¿no? Entonces, aquí lo voy a colocar. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora mi sentido positivo es hacia abajo. Y pues quedaría W menos T igual a masa por aceleración, donde ese producto masa por aceleración es 0. ¿Por qué la aceleración es 0? Porque hay presencia de velocidad constante. Entonces, habiendo dicho eso, sería W menos T igual a 0. Y por tanto, pues T sigue siendo igual a W. Y pues sigue siendo 196.2. Y ese es el inciso D. ¿Dudas en eso? No, profe. Bueno, el último que me dice que, que suba a 9.81, ¿no? El penúltimo y el último. Que suba y que baje a gravedad. ¿Sí, verdad?
Entonces es lo mismo, jóvenes, nada más que pues ahí sí vamos a tener una aceleración que pues va a ser gravedad, ¿sí? Entonces, no sé si eso ya lo copiaron, jóvenes. Espero. Yo ya, profe. Bueno, ¿se entiende la finalidad del problema? De que es saber tomar como positivo hacia donde se quiere mover el objeto. Esa es la finalidad de este problema, ¿eh? Por eso está muy sencillo, obviamente que está sencillo. Pero pues habrá unos que no están tan sencillos, pero bueno, como siempre les he comentado, voy a tratar de explicarlo lo más claro que se pueda. Entonces aquí es que suba a una aceleración de pues gravedad. Entonces se aplica lo mismo. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, donde su sentido positivo tendrá que ser hacia arriba porque sube. Y pues igual, sería T menos W igual a masa por aceleración. Y pues si despejan T, sería peso más masa por aceleración. Y pues ahí ya nada más es cuestión de sustituir. 196.2 newtons más la masa que son los 20 kilogramos. Y aquí la aceleración pues sí cambia, ¿no? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y si no estoy mal, me da 392.4. Sí, profe. Ok. Está el micrófono abierto, jóvenes. Ya lo apagué. No sé si se prenden solos, pero ahí está el inciso E. ¿Sí? Sí, profe. Y pues el F, ya por último, nos dice que baja. ¿Me podrán decir, sin hacer el Sí, profe. ejercicio, cuánto vale la tensión si quiero que baje gravedad? Se puede sin hacer el Es lo ejercicio. mismo, ¿no? No, Vale, Ah, cero. no, no es cierto, sí es cierto. vale cero, exactamente. Ya lo dijo su compañero. Exactamente, sí, 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 me equivoqué. Porque pues si tiene que bajar a gravedad, pues un objeto baja a gravedad, ¿no? Entonces Sí, pues profe. tendrá que valer cero la tensión para que baje a gravedad. Entonces, pues es lo mismo. Aquí nada más le voy a poner aceleración igual a 9.81, que baje. Y pues ya lo dijo su compañera, sí tiene que dar cero, ¿eh? Entonces sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, hacia abajo positivo, y pues sería W menos T igual a masa por aceleración. Despejando T, pues ya sería W menos MA, y pues ya sustituir, jóvenes. 196.2 newtons menos lo que es 20 por 981. Y pues esa tensión les debe dar cero. Y se vendrá haciendo su inciso F. ¿Dudas? No, profe. Ahí déjenme nada más hago un zoom lejano para que se alcance a ver, porque ahorita no se veía bien. Ahí termina el problema. Fíjense que en el E, como yo decía que quería que subiera, fíjense que la tensión para que suba gravedad es 2 veces el peso. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Porque quiero que suba a gravedad. ¿Por qué? Porque es 2 veces la tensión de su peso, porque pues si baja gravedad y yo necesito que suba gravedad, pues necesito aplicarle lo doble, ¿no? Del peso para que suba esa gravedad. ¿Sí? Y lo último, pues si quiero que baje gravedad, pues así es como bajan todos los cuerpos. Entonces por eso es cero la tensión. ¿Sí?
En el caso de velocidad constante, ustedes ven que la tensión deberá ser la misma. ¿Sí? Y pues en los primeros dos incisos lo que deben de notar es que siempre se va a necesitar más tensión o más fuerza para que un cuerpo suba. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los cuerpos tienen peso y pues nos están jalando hasta el centro de la Tierra. Vean, para subir a 2 es mayor que para bajar a 2. ¿Sí? Esa es la razón de este problema. ¿Sí? Bueno, es todo, jóvenes.